Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el entrenamiento de las emociones. Lo que hablábamos, ¿no? Se vale sentir lo que sea, pero no se vale actuar de la manera que sea. Entonces hay algunos pasos que tenemos que tomar en cuenta para entrenar las emociones de nuestros alumnos, de nuestros hijos, y en la medida de lo posible, de nuestras propias emociones. Porque cuando nosotros modelamos nuestras emociones, nuestro cónyuge también cambia, ¿no? Si nosotros no explotamos, sino que somos conscientes de lo que nos está pasando, el otro también va a modelar su comportamiento con nosotros. Digamos que al trabajar con un niño, porque estamos hablando ahorita de niños, pero lo podemos transportar a cualquier otro vínculo, como los que hemos estado hablando, lo importante es ser consciente de la emoción que el niño está sintiendo. Muchas veces no sabe, digo, ya al conocer a un niño chiquito, pues el niño a veces cuando no habla, al conocer al niño ya podemos descifrar más o menos lo que está sintiendo, ¿no? Que si está ya a la hora de dormir y está cansado y empieza a llorar, es importante decirle, lo que te pasa es que ya estás cansado, mi amor, y lo abrazas, ¿no? Entonces cuando le das el nombre a la emoción, el niño se calma. Pero bueno, hablemos de lo que es ser consciente de las emociones. Por favor. Es importante reconocer lo que le está pasando y observar la emoción que está presentando, ¿no? Y esto lo vamos a hacer cuando conocemos a la persona, al niño, a nuestro alumno. Ponernos en su lugar y ver el mundo desde su perspectiva, ¿no? Como esto que decía yo de, bueno, pues a lo mejor está cansado, a lo mejor le duele algo. Porque los chiquitos muchas veces no tienen control de sus emociones. Bueno, no muchas veces, siempre. Pero eso lo hacemos con la madurez. Si los adultos a veces no sabemos controlar, menos un niño. Y la cuestión de la empatía, no claro, siempre podemos, o no todos los adultos tenemos ese don. No, pero ese es un don que podemos desarrollar con la conciencia. Nos podemos hacer empáticos, poner en el lugar del otro, cuando tenemos la intención y cuando tenemos amor por el otro, ¿no? Y nos salimos de nosotros mismos para entrar en el mundo del otro y ser empáticos con lo que están sintiendo, con lo que están necesitando. Entonces observar y entender, ponernos en su lugar, justo es lo que yo te quería decir, ¿no? Escuchar lo que hacen durante el juego, muchos de los niños chiquitos, ¿no? Mucho descifrando qué es lo que les produce ansiedad, qué es lo que les produce miedo, alegría, orgullo, ¿no? Es muy importante compartir nuestras propias emociones con el niño, porque ¿de dónde va a saber él cómo identificar sus propias emociones? Si nosotros no hablamos de nuestras emociones, y no le decimos, es que fíjate que ahorita estoy cansado, ay, fíjate que hoy estoy triste por esta razón, ¿no? Es muy importante, nosotros vamos a modelar todas las actitudes, los comportamientos, incluso el acercamiento a las emociones, diciéndoles cómo nosotros nos sentimos. Es muy importante eso. Oye, pero o sea, creo que está muy bien que tú tomes como modelo al niño, sí, porque es como un proceso, como un ser en formación. Pero sí, ¿qué pasa con la gente cuando ya somos un poquito más adultos y tal vez no tuvimos la suerte de que alguien nos dijera, mira, estás cansado, por eso te sientes así? O sea, cuando no hubo ese entrenamiento, cuando no hubo ese aprendizaje. Pues yo creo que nunca es tarde para conocernos a nosotros mismos, para reparar aquello que no ha estado bien. Nunca es tarde para hacer una conciencia de qué nos está pasando. Y qué bueno que hablas de eso, porque podemos reconocer mediante el arte, mediante la meditación, mediante el juego, mediante la conciencia. La meditación nos ayuda muchísimo. Y hay muchas maneras de meditar, ¿no? Ahora nos vamos a salir un poquito de tema, pero no pasa nada. Podemos estar en contacto con nosotros mismos. ¿Qué nos está pasando? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Muchas veces las muchachas o los adultos que incurren a situaciones de drogas, lo hacen porque no quieren evitar el sentir, o el alcohol, ¿no? La gente que se mete en el alcohol evita sentir.
muchas veces las mujeres que comen compulsivamente se tragan los bocados rápidamente. No hay una conciencia de si hay hambre, de qué están sintiendo, si de veras quieren comer o quieren afecto o quieren que alguien los escuche, ¿no? Pero el aprender a conectarnos con nuestras propias necesidades, nunca es tarde para hacerlo. Aunque no hayamos tenido el entrenamiento de chicos, creo que nadie tiene todos los entrenamientos necesarios, nadie crecemos como seres totalmente sanos, ¿no? Bueno, la salud no existe, la perfección no existe, y eso es lo que nos hace tan grandiosos, el que tengamos que constantemente buscar el cómo aprender y reparar lo que no hemos tenido en la infancia. Entonces, bueno, estar en contacto con nuestras propias emociones nos puede ayudar muchísimo. Y ya te digo que hay muchas maneras de hacerlo. El arte, la danza. La danza creo que es una herramienta que nos permite estar muy en contacto con nosotros mismos. La danza circular, porque es algo que yo practico mucho, ¿no? Que es una danza todos agarrados de la mano, en círculo, manejo de energía, porque aprendemos el paso de la persona de enfrente, aprendemos lateralidad, aprendemos una serie de cosas, y también aprendemos a fluir con las emociones. Aprendemos que las emociones vienen y van, y que muchas veces alguna música nos va a conectar con la tristeza o con el enojo, con alguna experiencia, y ahí es donde un pensamiento puede descargar una emoción, ¿no? No sé si hablando de lo que hablábamos anteriormente. Claro. Pero bueno, nunca es tarde. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ¿cómo no? Hablábamos de que los niños aprenden a manejar sus emociones observando cómo nosotros, los adultos, manejamos nuestras propias emociones, ¿no? Y que nunca es tarde. Y nunca es tarde para enseñarle a un niño que, bueno, eso que hice en el pasado no funciona, ya no es vigente. Creo que todos los días podemos, y cada minuto podemos revisar nuestra vida y podemos tener la oportunidad de reparar aquello que no funcionaba, ¿no? Pues siempre podemos decir no ante un comportamiento que no funciona. Y siempre podemos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo conciencia, estando en contacto con nosotros mismos. Que eso es la madurez, la capacidad de reconocer y de volver a empezar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para conectarnos con las emociones de nuestros hijos? Volviendo al tema, sí, ¿no? Prestando atención a lo que ellos están sintiendo y no ignorar. Por ejemplo, el lenguaje corporal. Habla tanto de nosotros, el lenguaje corporal, ¿no? Cuando vemos al niño que está triste, o a nuestros cónyuges, o a nuestra gente que queremos, o a la gente con la que trabajamos, con la que nos queremos conectar, simplemente preguntar cómo te sientes, cómo estás hoy. ¿Ya estás mejor? ¿Te sentías mal? ¿Cómo te sientes ahora? Conectándonos con la mirada, conectándonos con esta expresión facial o con el lenguaje del cuerpo, ¿no? Muchas veces caminamos encorvados. ¿Y por qué? ¿Por qué estás así? ¿No? ¿Qué es lo que te hace estar encorvado, ¿no? Escuchar el lenguaje corporal, y muchas veces pues no podemos decirlo con palabras cómo nos sentimos, porque a veces ni sabemos cómo nos sentimos, no nada más los niños, sino que los adultos también, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Los momentos emotivos, los momentos donde el niño o la persona muestra enojo, tristeza, son aquellos momentos donde nos podemos acercar mejor. Son realmente oportunidades de acercamiento. Hablar de esto, ¿no? Tomar estos momentos como una oportunidad para acercarnos. Entonces, no desperdiciar. Bueno, eso es muy difícil, que cada vez que el otro está triste uno esté conectado, porque a veces nosotros no estamos de humor, ¿no? O si está el otro enojado, oye, tiene uno que estar muy tranquilo para conectarse con la emoción de enojo del otro. Pero si esto lo hacemos, digamos que un 50% de las veces, para no ser demasiado ambiciosos, ¿no? Si lo hacemos un 50% de las veces, ya con eso podemos asegurar una mejor relación, un mejor vínculo. No podemos ser perfectos siempre, pero sí podemos tener la conciencia de que esto se puede lograr, se puede mejorar, el acercamiento al otro. Entonces nos podemos conectar. Y en esto de que hablamos de conexión, no nada más me refiero a los niños, obviamente, sino a la conexión con el medio, con la gente que queremos, que nos es importante, ¿no? Muy bien.
Bueno, obviamente que compartir nuestras propias emociones es apropiado, pero también es un modelaje para el otro, como lo dijimos, ¿no? Y obviamente decirle que siempre está bien lo que él siente. O sea, está bien, yo entiendo tu enojo porque tu hermanito te rompió el juguete o te rompió tu libro, ¿no? Pero no entiendo el que por eso tires sus juguetes al excusado, ¿no? O los rompas. Se vale estar enojado, se vale sentirse muy enojado. Y decirle, yo he estado ahí antes, yo sé cómo se siente que alguien me lastime, que alguien me insulte, o que alguien no me tome en cuenta. Pero no se vale hacer cosas, perdón, no se vale hacer cosas en contra del otro, se vale expresar, se vale estar enojado, pero no se vale el golpe, no se vale el insulto. Pero, o sea, es que todo suena muy bonito y hasta poético, pero, sí, pero yo creo que también en un momento dado, ¿dónde viene la cuestión de la asertividad? O sea, ya me lo hizo una vez, ya me lo hizo 2 veces. Decirle que esto no se vale, y ya no le presto mis juguetes, o ya no le presto, o ya no, o sea, ya no le permito, ¿no? Claro que sí, ser asertivos es una parte importantísima de guiar las acciones de los demás, ¿ok? Acepto la emoción, pero no la acción, y ahí es donde viene el poner límites. No, esto ya no lo tolero, ¿no? Decir lo que es muy importante. Qué bueno que mencionaste la palabra asertividad, porque creo que es de las cosas que nos ayudan a la felicidad. Ser asertivos, no dejarnos que todo nos suceda y que nunca nos podemos enojar. No, al contrario, nos podemos enojar y no permitir, me rompiste mi juguete, pues no voy a jugar contigo, ¿no? Hay una consecuencia lógica que tiene que ver con la asertividad. Pero podríamos hablar de qué es correcto, digo, no sé qué es correcto y qué es incorrecto, pero podríamos hablar muy genéricamente de si es correcto que a toda reacción acción hay una reacción, pero en igual de intensidad. Pues es que medir la intensidad es muy difícil, eso es algo muy subjetivo, ¿no? Mira, y a mí me cuesta mucho trabajo ver las cosas como causa-efecto. Más bien quisiera, las cosas no son lineales, las cosas son circulares, son más complejas que causa-efecto. Pero a ver, si tú vienes y me rompes un foco, yo agarro y te rompo el foco. O sea, bueno, eso es lo que hablábamos de ojo por ojo cuando los padres castigan, justo que creo que no funcionaba. Si vienes y me rompes un foco, yo te voy a expresar mi enojo y te voy a decir, yo tengo una conducta con respecto a eso, ¿no? Una reacción con respecto a eso, y van a haber muchas alternativas de conducta. No sé si te voy a romper un foco, pero a lo mejor me voy a alejar de ti, a lo mejor te voy a decir que ya no confío en ti, que ya no te voy a prestar X cosa porque me lo vas a romper, o te voy a expresar mi enojo, ¿no? Y el expresar el enojo, pues vas viendo la conducta del otro. Digamos que esto no es un recetario. No, creo que es un poco difícil. Es un poco difícil, pero estamos hablando de cómo aceptar la emoción, pero no aceptar la conducta. Ok. ¿No? Creo que aceptar la conducta y entonces ser asertivos y decir esto no lo permito. No, esto que tú estás haciendo a mí me causa esto y no lo permito. Pero no por eso te voy a insultar, no te voy a romper el foco, a lo mejor no te lo rompo, pero sí me voy a alejar de ti o no te voy a prestar el juguete, ¿no? No sé si te convence. Habría muchas formas, muchas alternativas. Cuando te digo de que no quisiera hablar en un pensamiento lineal de causa-efecto, te hablo de que hay muchas alternativas de conductas que podemos tomar. Y eso también lo podemos abrir con los niños, y ahorita lo vamos a hablar. O sea, ante estas cosas que funcionó, que me pasó, ¿qué alternativas de solución hay? Puedo hacer A, B, C, D. Y como hacer una especie de lluvia de ideas con los niños, donde esto lo podamos, les podamos enseñar a tomar decisiones ante esto que les pasa, que no les gusta, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer los maestros, los maestros y los padres ante todo esto que está pasando? Entonces, compartir emociones, un poquito como para redondear, no ignorar las emociones, aunque parezcan insignificantes, y mostrar que entienden lo que sienten sin juzgar o criticar. O sea, creo que estamos volviendo a repetir un poquito lo mismo, ¿no? Entiendo lo que sientes, pero no entiendo tu conducta. O no acepto. O no, más bien, toda la razón tienes tú.
no aceptó tu conducta, no aceptó tu conducta. Ahora, hablemos de otra cosa que es bien importante que nombramos en un principio. Bueno, voy a volver a decir. Por favor. Nombrar emociones. O sea, cuando yo me siento mal y de repente digo, sí, ya sé lo que me pasa, me siento enojado, me siento triste, me siento contrariado, me siento que tengo ira, me siento... Cuando puedo darle un nombre a la emoción, lo que hago es, como decíamos anteriormente, es unir los dos hemisferios. El hemisferio donde sentimos, donde tenemos la intuición y la creatividad, con el hemisferio del razonamiento. Los dos hemisferios se juntan y entonces esto hace que nos calmemos. Okay. Siempre el trabajo de unificar hemisferios va a hacer que nosotros nos calmemos. Por eso decía yo que la danza es muy importante, porque con la danza unimos los dos hemisferios también. Con cualquier actividad creativa unimos los dos hemisferios y podemos calmarnos. Por eso nos sirve el arte, porque nos ayuda a calmarnos y a expresarnos. Sí, decías, ibas a decir algo. No, es que, no, pero por favor, no sí, me dejes hablar, pero ¿cómo se define el enojo? ¿Cómo defines la tristeza? ¿Cómo sabes qué? O sea, me cuesta un poco trabajo el nombrar, el etiquetar. A ver, tú dime cómo te sientes. ¿Qué emoción tienes cuando estás triste o cuando estás enojado? ¿Cómo se diferencias una de la otra? Porque son muy parecidas, ¿sí? Y son dos caras de la misma moneda. Por un lado está la tristeza y por otro lado está el enojo. Incluso cuando hablamos de depresión, por un lado está la tristeza profunda y por otro lado está el enojo profundo, que son parte de la misma moneda. Es muy difícil saber, pero si podemos, mira, cuando estamos en terapia muchas veces le pedimos a la persona enfrente que diga, ¿cuál es el sentimiento más fuerte que tienes ahorita? ¿Cuál es el más importante? Entonces la persona piensa y dice, pues lo que me surge es el enojo, por esto, esto y esto. Y estamos hablando de la interpretación que le da la emoción, ¿ok? Entonces, y después dice, no es eso, es tristeza, porque me siento así y así. Y qué buena pregunta hiciste ahorita, porque realmente las emociones son difíciles a veces de descifrar. Viene una tras otra. Abajo del coraje está la tristeza, abajo de la tristeza está el miedo. ¿Cuál es la primera? Pero empezamos a hablar de una emoción y sale la otra y sale la otra. Y al darle el nombre, tristeza, enojo, miedo, nos vamos calmando. Pero dime una cosa, ¿hay un patrón específico de cómo aparece? ¿No puede primero aparecer el enojo, la resignación, la tristeza? No hay ningún patrón específico, pueden venir todas en desorden. Y puede venir una y después la otra. Y dependiendo de lo que sucede, puede haber una emoción o otra emoción. No hay ningún patrón específico, lo importante es irlas nombrando. Y al irlas, y justo cuando las empezamos a nombrar, surgen las otras. Porque a veces no estamos, no, espérate, estoy enojado, estaré triste. A ver, pero yo digo, no quiero clasificar, pero cuando tú hablas de las emociones y yo, ahora que sé un poquito más gracias a ti, a esta conversación. Gracias a tu vivencia y tu experiencia de vida, obviamente. No, por lo que tú nos estás explicando muy bien. Pero yo digo, por ejemplo, la tristeza. La tristeza y el desconsuelo, ni sé si hay una cosa así, pero del lado de la tristeza yo digo que hay una inactividad, o sea, como que algo que te quita, ¿no? Te deprime, etc. Más bien de la depresión hay una inactividad. La tristeza yo creo que es sana, es como reconocer la pérdida de algo, ¿no? Pero te deja tirado. Que no puede ser. O sea, o lo que no puede ser. Lo que te deja tirado es creo que más la depresión. Ok, pero la tristeza no, como que no actúas. En cambio el enojo sí te lleva a hacer algo, a que no sé qué, pero... El enojo te moviliza y la tristeza te hace que estés en un estado más reflexivo. Ok. Pero una vez que dejas salir la tristeza, puede llegar el gusto, la alegría. Una vez que le das, digamos que rienda suelta a la tristeza y que la dejas ser, que no la guardas, que le das un nombre, quién sabe, puede salir la alegría, ¿no? O puede salir también el enojo. ¿Quién dice que ahí se queda la emoción?
Más bien la emoción fluye y entonces fluye otra y otra y otra. Y a lo mejor al fluir todas, al dejarlas fluir también fluyen las cogniciones, ¿no? Lo que yo debería de hacer al respecto. Pero no debería de hacer con la emoción, sino con la acción, ¿ok? Porque es importante no juzgar la emoción. La emoción está. Y puede existir a la par que otras emociones, como lo que hemos hablado. No podemos juzgar las emociones. No podemos decirle al niño a la otra persona, es que no deberías de sentirte así. Porque eso sí te enoja muchísimo, ¿no? Claro. O sea, así me siento. Más allá de como tú pienses que yo me debería de sentir, yo me siento así. No, pero también, o sea, si tú llegas con un niño, con el cónyuge, con el que sea, y le dices, oye, no estés enojado, probablemente te dice, ¿quién te dijo que estoy enojado? O sea, claro. estoy triste. No, pero le puedes decir qué sientes, en lugar de no estés, porque no estés enojado tiene que ver con un juicio. Y eso sí enoja, porque me estás juzgando como yo debo de sentir, yo me siento como me siento. Pero decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te hizo sentirte así? Y darle un abrazo, un beso, hacerlo sentir que lo acompañas en la emoción. Más allá de juzgarla, ¿no? Más bien no juzgarla. Eso creo que es lo único que se puede hacer, ¿no? Ante un hecho tal, tú no puedes remediar lo que la gente siente, pero sí lo puedes acompañar. Exactamente. Creo que algo de eso estábamos hablando hace rato, ¿no? No podemos cambiar lo que el otro está viviendo, podemos acompañarlo. No podemos cambiar, no podemos cambiar a nadie, verdaderamente no podemos cambiar a nadie. Los cambios se hacen, cada quien se puede cambiar a sí mismo cuando reflexiona sobre sus acciones, o sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, y toma decisiones diferentes sobre su vida, y reflexiona. Y lo único que podemos hacer, como bien dijiste hace un momentito, es acompañar. Y creo que eso es lo que estamos sugiriendo con esto que estamos haciendo de acompañamiento de emociones, pero la conducta no es aceptada, ¿no? Se acepta toda la emoción, más no toda la conducta. Perfecto. La importancia de sentirnos mirados por el otro, ¿no? Y esta forma de acompañamiento con las emociones es sentirnos mirados, entendidos. Porque nuestra identidad está hecha en base a lo que nosotros pensamos y sentimos de nosotros mismos, en conjunción, digamos, en conjunto, con lo que el otro de enfrente piensa y siente sobre nosotros. Entonces, claro que el sentirnos mirados nos va a configurar y nos va a hablar sobre lo que nosotros somos. Nos va a dar un feedback sobre nuestra identidad, de quiénes somos. Por eso decíamos también hace rato que niños o personas que son ignoradas en cuanto a sus emociones, esto va a contribuir a su identidad, a cómo se van a sentir, a su autoestima, a qué van a pensar de sí mismos. Claro que mirar las emociones, acompañar, va a ayudar a que el otro se sienta mejor consigo mismo y a su identidad, a la identidad que tenga, que se vale sentir enojo, que se vale sentir tristeza, que todos lo sentimos. Y que no es malo por sentirlo, ¿no? Que no está mal, que no es inadecuado por sentir todo esto. O sea, que tal vez llevar el mensaje a los niños o a los papás. Claro. Que un niño que se enoja no es un mal niño. No, claro. O no deja de ser un buen niño. Pues. Claro. Ni un adulto que se enoja, ¿no? El enojo no nos lleva a ser malas personas, al contrario. Pero está tan mal visto socialmente el enojarse y el expresarlo. Pero lo que creo que es importante es conducir nuestro enojo. ¿De qué maneras vamos a expresar eso que sentimos? ¿No? Como decíamos, se vale enojarse, pero no se vale insultar, no se vale golpear al otro porque estoy enojado. Se vale decir asertivamente, me enojo, estoy enojada contigo. Nombrar mi emoción, estoy enojado con esta acción que tú hiciste, no decir tú eres un idiota o hablar con adjetivos, no insultar, tú eres. Más que yo, o sea, en lugar de decir tú eres, decir yo me siento así ante una conducta tuya. Pero no ante más allá o sea, no decir porque tú eres un tonto, un idiota, ¿me entiendes? Sino algo que tú hiciste me hizo sentir así. Muy bien. Bueno,
Gracias.